¿Para grabar? Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy ahora va a ser la presentación formal Pablo de Lila, que nos va a hablar sobre ciudades migrantes. Pablo, si querés presentarla. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para nosotros poder presentar a Lila García. Lila es abogada por la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Derecho Internacional, es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata y doctora por la Universidad de Buenos Aires en el área de Derecho Internacional, siendo su tesis calificada summa cum laude con recomendación al premio Facultad. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET con lugar de trabajo en nuestro Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, doctora Alicia Moró, JTP en Política Exterior y en Política Internacional Contemporánea de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Mar del Plata y de la Diplomatura en Migrantes y Protección de Refugiados de la UBA. Dirige el proyecto PIC de agencia titulado Hacia una cartografía federal de la actuación del Poder Judicial en materia migratoria y su impacto en el acceso a la justicia de personas migrantes. Lila ha sido becaria doctoral y postdoctoral de CONICET, becaria de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior CAPAES, Brasil, y disculpen mi pronunciación en portugués, y de la Universidad del Egeo y de la Universidad de Ámsterdam durante el 2015 y 2014 respectivamente. Investigadora invitada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en México, Collaboration Partner en Collaborative Research Center 1342 Global Dynamic of Social Policy, radicado en la Universidad de Bremen, Alemania, en el European University Institute para el proyecto Interact. También formó parte de varios proyectos de investigación en la Universidad de Mar del Plata, como en la UBA, y trabajó algunos años en proyectos del programa Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús. Durante el posgrado, docente de posgrado en varias instituciones, es consultora del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y de la Organización Internacional para las Migraciones, 2014-2015, y autora de varios artículos, capítulos de libros, ponencias y otras producciones relacionadas con las migraciones, los derechos humanos, el Poder Judicial, el derecho y la política internacional y la metodología de investigación en el campo jurídico. Y esto es solamente una parte muy breve del extenso currículum de Lila, así que los dejo con ella para la presentación de hoy. Gracias, Lila, y te escuchamos atentamente. Gracias a ustedes por la invitación. A veces sucede que en casa de herrero, cuchillo de palo, me refiero a las presentaciones. Uno está muy haciendo producción para afuera o a nivel nacional y a veces nos faltan espacios, generarnos espacios para poder hablar entre nosotros. Así que les agradezco mucho la invitación. La he preparado muchísimo, me lo he tomado más que en serio, sobre todo porque me obligué a hacer un procesamiento de datos que tenía ahí pendiente y se viene la fecha encima y uno se empieza a apurar. Esta es la realidad de la investigación. Creo que ya estoy en compartir pantalla. Lo voy a dejar así porque no funciona bien el pase de filminas, no sé qué ocurre, así que prefiero poder tenerlas todas aquí a la vista y asegurarme de que transcurren. Bueno, esta presentación es parte de los avances ya promediando el cierre de este proyecto PICT de agencia que dirijo, cuyas intenciones son mapear a nivel nacional la actuación del Poder Judicial como vía de entrada para analizar un poco qué está pasando a nivel país con el control de las migraciones. ¿Por qué esto? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué el judicial? ¿Por qué la perspectiva jurídica? ¿Y por qué la frontera o las ciudades fronterizas? En Argentina, como saben, se inauguró desde 2004, que está vigente, una ley de migraciones que inauguró toda una política de migraciones con una mirada muy fuerte en derechos humanos y en particular fue el primer país en el continente que reconoció el derecho humano a migrar. Esto va a ser muy breve para decir esto, lo podemos conversar si quieren después, pero solo esto, porque la importancia de plantear un proyecto migratorio en clave de derechos humanos no es poco, subjetiviza a las personas y Argentina fue el primer país en pensarlo de esta manera. Después vinieron otros países, Uruguay, Bolivia, Ecuador, etc. ¿Por qué el judicial? Bueno, sabemos que el Poder Judicial, y está con minúsculas, porque lo que trata acá de enunciar no es la institución, sino el tipo de poder que ejerce, es un modo de control social. Acá la bibliografía la van a encontrar al final,
Y en este tipo de control social es muy impermeable a la mirada tanto del investigador como a la gente que es ajena a este campo. Incluso muchas veces es ajena para las partes reales que están en conflicto. En este sentido, Bourdieu va a decir que el conflicto es expropiado. Y en esto de ser refractario a su estudio, es interesante ponerlo en cuestión frente a otros fenómenos sociales como pueden ser las migraciones. Y además se juega una categoría en particular, y es que en Argentina para ser juez se requiere ser nacional. Entonces es interesante ver cómo este ser nacional analiza, ve, practica, hace un discurso, etcétera, sobre otra persona que es extranjera, que vendrían a ser todos estos casos de control de migraciones. Por otro lado, la ley argentina le ha dado al Poder Judicial unas competencias inéditas en materia migratoria, esto tiene pocos parangones a nivel incluso internacional, que es el de tomar parte directamente en la política migratoria. Esto es mucho más extenso, están catalogadas las maneras de intervención, pero en definitiva de lo que se trata es, en la ley de migraciones, de hacer un balance entre los derechos que reconoció la ley, el derecho humano a migrar, a la salud, a la educación, con independencia de la situación migratoria, etc. Y por otro lado, facultades de exclusión del Estado, de denegar ingresos, hacer expulsiones, etc., que no fueron dejadas de lado por la ley. Después, ya sobre este último punto, es interesante para los estudios de migraciones en general, porque la perspectiva jurídica es nueva. Los estudios de migraciones se han concentrado mucho en los aspectos económicos y demográficos primero, después fueron más a los sociales y antropológicos, y solo muy recientemente hay un análisis en políticas públicas, una mirada desde la ciencia política, y mucho más recientemente desde lo jurídico. Y los pocos análisis que hay de lo jurídico van más a la antropología de las normas, la subjetivación, perdón, y poco la mirada desde el sujeto, del le sujeto, lo que varios llamamos el dispositivo, migraciones poder judicial. Y el último punto, es que se sabe poco sobre la frontera en general. En los estudios de migraciones, incluso tomando todas las perspectivas, de todas las miradas interdisciplinarias, se sabe poco, un poco porque por lo general los saberes están producidos desde los centros, entonces hay que moverse hasta la frontera para saber qué pasa, y así todo cuando estás en la frontera hay que ir físicamente hasta la frontera a ver cómo está operando. Entonces acá la vía del Poder Judicial es una manera de ingresar al campo desde las causas judiciales del Fuero Federal, que como saben están disponibles en línea. Entonces es una manera de poder entrar a un conocimiento que de otra manera es un poco inaccesible. Acá ya son los antecedentes de este proyecto. El periodo de ejecución es 2018-2020, pero trata de mapear un periodo mucho más amplio que esto, desde el 2012. Son distintos periodos de tiempo según sea a nivel nacional o a nivel más local. Tiene como antecedentes, la tesis, el trabajo de investigación doctoral que hice en Capital Federal, que fue un relevamiento de causas judiciales en el Fuero Contencioso Administrativo de la capital. Siguió en la postdoc, donde estuve mirando por qué las personas estaban ausentes en los procesos de expulsión, y el proyecto actual de CONICET, todavía vigente, es sobre el impacto del DNU dictado en el 2017. De los 3 objetivos aquí del proyecto, en esta ponencia me enfoco sobre todo en 2. Primero, indagar y analizar el accionar del Poder Judicial en las demandas que hacen las personas migrantes y refugiadas. Y lo último, ver un poco las miradas y prácticas judiciales, cómo impactan a las personas migrantes y refugiadas. Y sobre la marcha uno va encontrando otras cosas, va encontrando otros actores, informes sociales, el rol de las trabajadoras, de las licenciadas, en trabajo social, dónde está la gente detenida cuando se la detiene para expulsarla, cosas que van surgiendo un poco sobre la marcha. Voy avanzando rápidamente, así no se aburren. En cuanto a la metodología y las actividades, el cómo se hace esto y qué concretamente se hizo para este proyecto. Como hay 2 planos de análisis, uno es nacional, que salió a hacer un mapeo de todas las causas judiciales promovidas en los fueros federales durante 2015 y 2019, acá el análisis fue primero más cuantitativo, de procesar los números de las causas, ver en cuántos eran migraciones actoras, en cuántos había sido demandada, números muy grandes para ver un poco la tendencia de causas, y ver 2 quiebres, el del cambio de gobierno 2015-2016 y el producido por el DNU vigente desde enero de 2017.
Esto yo lo presenté en otros espacios, así que no voy a volver sobre lo mismo, pero está por ahí dando vueltas porque me quiero concentrar en misiones en este. El proyecto entonces plantea 4 jurisdicciones para un análisis más cualitativo, más para ver los discursos, las prácticas, ver las nacionalidades de las personas, las problemáticas que se ventilan, entendiendo las problemáticas con un umbral de gravedad, porque si no es lo bastante grave para ti, como persona migrante, no accionas el Poder Judicial. Y este mapeo es en Bahía Blanca y Mar del Plata, como interior de la provincia de Buenos Aires, y en Neuquén y Posadas como ciudades fronterizas, para ver esto de qué pasa en la frontera. ¿Cómo se hizo la búsqueda o cómo se hace este acceso al campo? A través de las causas federales que están en línea, mediante la búsqueda de 2 voces, migraciones y INM. Después esto fue decantando porque tiene que ver en cómo usan las nomenclaturas cada jurisdicción, y a veces solo con migraciones alcanzaba, según cómo está caratulado, ¿verdad? Esto tiene algunos límites, por ejemplo, al solo poner como voz migraciones, el campo de búsqueda no es muy amplio, entonces no se pueden insertar ni año, ni contraparte, ni palabras sueltas en el expediente, solo se puede entrar por actor o por demandada, como si es migraciones la que es demandada, no sé el apellido del actor, entonces listo, migraciones, todas sus demandas. Pero esto tiene algunos límites, porque me deja afuera la performance de las fuerzas de seguridad en temas de control migratorio, como puede ser Gendarmería, Prefectura, la Policía en general, otros organismos que intervienen en materia migratoria y de personas refugiadas, como la CONARE, que es la Comisión Nacional para los Refugiados, el Ministerio de Relaciones Exteriores en general, que esto tiene que ver cuando se hacen demandas contra Cancillería, por ejemplo, contra denegación de visas. Estos son 3 grandes universos que quedan afuera por el tipo de recorte hecho para poder entrar al campo y que sea sistemático, ¿no? Poder construir un universo coherente y que no me queden causas afuera. Porque, por ejemplo, uno podría poner Gendarmería Nacional como demandado, pero ahí surgen cualquier cantidad de causas. Yo no puedo saber si son personas migrantes o no las que intervienen. Entonces me da un universo... no me da un universo que pueda construir a estos efectos, mientras que si tú estás demandando a migraciones, son pocas las chances de que no seas una persona migrante, y ahora vamos a la parte de limpieza de resultados. Por ahí yo lo cuento para los estudiantes, que les puede llegar a ser interesante, de cómo se investiga en derecho, cómo se hace una investigación, que por ahí les puede llegar a enganchar por ese lado. Viene acá la parte de limpieza, entonces. Una vez listada todas las causas donde Dirección Nacional de Migraciones interviene, excluyo, solo con tener el listado, todos los que involucren a personas jurídicas, porque por lo general son empresas, aerolíneas sancionadas por haber trasladado a una persona que no tendría que haber entrado, otras son ejecuciones de multas. También excluyo los que sean empleo público, a veces esto se puede saber solo por el objeto del juicio y otras veces no, y hay que entrar al expediente. Y otras son ejecuciones fiscales o de multas. Entonces, como ninguna de estas 3 involucra de por sí control migratorio, quedan afuera y pueden ser ya sacadas, salen del listado en cuanto les veo en el listado de causas. Entonces, para este trabajo en concreto, que es solo sobre la provincia de Misiones, el periodo es 2014-2019, inclusive hasta el 31 de diciembre, y la metodología empleada fue una encuesta, pero es una encuesta a expedientes. Esto es interesante para les metodólogos. ¿Cómo se hace una encuesta a algo que no es una persona sino un expediente? Bueno, se hace mediante un formulario que yo construí con la investigación de doctorado, lo fui ajustando a medida que iba encontrando cosas, para poder levantar, ¿para qué es la encuesta? Para poder levantar siempre la misma información en todos los encuestados, en este caso causas judiciales, causas totales, ¿no? El expediente completo, no solo la sentencia, y a veces la reconstrucción. A veces todas las piezas procesales están disponibles, otras veces no, y cuando están, algunas son interesantes, y las que son interesantes porque tienen elementos de muebles que uno ya tiene en la cabeza, hago la reconstrucción completa del expediente. Se analizan las sentencias, se analizan también otros documentos, como las declaraciones que se hacen, no sé, la intimación a regularizar que hace Migraciones, la declaración que hace una persona cuando va a pedir la regularización, etc. Análisis de prensa y también entrevistas. Somos la mayoría abogados o proto-abogados, así que esta filmina está de más y va más para el público social, pero por las dudas les cuento que hay en total en el país 17 jurisdicciones federales, aunque la de San Justo no estaría funcionando, entonces son 16, y para esta investigación, tanto la global de todo
de todos los, o sea, para el expediente en sí mismo fueron 15 jurisdicciones. Y acá es otra de las exclusiones, no está Capital Federal, y no está Capital Federal por 2 razones. Primero porque yo mapeé 2004-2010 para la tesis de doctorado, revisé un universo total de más de 700 causas aproximadamente, hice un muestreo aleatorio, cuando me pareció que había saturado la muestra lo dejé ahí, pero vi muchísimas causas, entonces ya más o menos sé cómo funciona, me encantaría actualizarlo, pero esa es la segunda razón por la cual Capital Federal queda afuera, es improcesable, los resultados por la base de datos son absolutamente inconsistentes, son cientos de causas y el sistema de error, y no puedo acceder por esta manera. Sirve para jurisdicciones más pequeñas, como las del interior del país, donde el número de causas es manejable y se puede entrar. Vamos entonces ya a los resultados. Perdón. Los resultados a nivel nacional. En líneas rojas están los resultados totales del nivel nacional 2015-2019, esto es todos los fueros, estos 15 fueros, y el comportamiento de las causas. Como se ve en 2017, donde entra en vigencia el decreto, el DNU 70 dictado por el gobierno anterior, hay una disparada muy importante de causas judiciales, que después tiende a estabilizarse. En 2019 son un poco más que estas, porque este cierre fue a noviembre de 2019 y todavía queda un mes, donde no mapeé todos los fueros nuevamente, porque era más para tener un contexto para el análisis concreto de las jurisdicciones donde el abordaje iba a ser más cualitativo. Y después estas son las causas limpias, o sea, después de la exclusión sigue la misma tendencia, después de la exclusión de las causas dinerarias, de las de empleo público, etcétera, pero es la misma tendencia. Y ahora por jurisdicción, como ven aquí, al no estar Capital Federal, la jurisdicción que más causas de control migratorio tiene es la de La Plata, seguido, sorpresivamente, en ese momento yo me sorprendí por Mar del Plata, porque Mar del Plata no tiene una representación ni de población ni de territorio como para que lo ubique en segundo lugar. Está incluso por encima de Rosario, está por encima de Córdoba, ¿no? en el procesamiento de todos los años. Entonces esto fue muy, muy interesante como de qué estaría aconteciendo en Mar del Plata, que tenemos el segundo lugar en cantidad de causas judiciales. Y son los resultados limpios, porque a veces quedan tergiversados por ejecuciones de multas que las delegaciones deciden hacer para, ¿no?, hacer caja, es donde sacan masivamente un montón de causas de multas que tienen pendientes y eso tergiversa un poco los resultados, pero esto no sería el caso porque son limpios. Ahora, ¿qué pasa? Mar del Plata está en otra ponencia, yo lo presenté el año pasado en las jornadas de la UNICEN, así que nos vamos a concentrar en una de las 2 jurisdicciones en frontera que elegí, que es la de Misiones, se llama el Fuero Federal, es el Fuero Federal de Posadas. Un poco de contexto, según el censo del 2010, lamentablemente muy desactualizado, pero no hay datos nuevos, había 44.000 inmigrantes en la provincia, perdón, es muy poco en términos de representación tanto a nivel de la provincia como a nivel nacional. Lo interesante es que estas personas inmigrantes, y lo cito con comillas porque la fuente lo identifica como inmigrantes y no como personas extranjeras, más de la mitad eran paraguayos y le siguen brasileños, y los europeos apenas del 5%. Y esto de que menos del 5% de la población extranjera total en Misiones sean europeas es muy interesante si uno lo contrasta con la literatura disponible. Por literatura disponible, claramente me refiero a las investigaciones que hay sobre la provincia de Misiones, donde la mayoría están concentrados en la inmigración europea, la de alemanas, suizos, los colonos, etc. Esto es muy de literatura argentina en materia de migración, donde siempre se apela a este relato de las migraciones europeas, etcétera, que no solo devinieron poco representativas en los últimos años, sino que son, como ven, por ejemplo, el 5%. Sin embargo, si uno busca investigaciones sobre migraciones o sobre extranjeros en Misiones, se encuentra con que la mayoría de la literatura disponible es sobre migración europea en la región. Lo interesante es que pese a que la presencia migratoria, pese a que la presencia extranjera, el peso, no es tan importante, sí es interesante que, por ejemplo, para el periodo 2006-2008 en Misiones fue la tercera delegación en otorgar radicaciones a personas extranjeras, solo por detrás de los 2 grandes monstruos, por decirlo de alguna manera, que procesan pedidos de radicación de personas extranjeras, que son Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires. O sea, es Ciudad de Buenos Aires y después Misiones, como el mayor procesamiento de pedidos de residencia en Argentina.
incluso a nivel nacional, con poca población extranjera, para otro periodo, 2016-17, está en un 5º lugar. O sea, en términos, es muy baja entonces la representación, pero muy importante en términos de procesamientos de pedidos de radicación. Y algo más sobre la institucionalidad, y vamos a ver los expedientes. ¿Cuál es la institucionalidad migratoria en la provincia? La Dirección Nacional de Migraciones tiene 2 delegaciones, es la única provincia, sacando a Buenos Aires, por supuesto, que tiene 2 delegaciones en su territorio. Una es la de Iguazú, que está cruzando Brasil, y la otra es la de Posadas. Nuevamente esto enfatiza un poco la importancia que tiene la provincia, no tanto en términos de peso de representación extranjera, sino en su participación en el control migratorio en el país. Entonces tiene 2 delegaciones. Se hizo un centro de fronteras hace unos 2 años. Un centro de fronteras es un centro súper organizado con toda la representación del Estado, ¿no? Como de mucho peso y de mucha presencia. Bueno, se hizo hace poco. De hecho, el movimiento a través de tanto de Iguazú como de Posadas, supera incluso cada uno individualmente el movimiento de personas de Ezeiza. O sea que si uno cree que por Ezeiza circula mucha gente, no tiene idea de lo que pasa en Iguazú o en Posadas, porque individualmente cada una supera el movimiento de personas de Ezeiza. En cuanto a la participación de la sociedad civil, hay algunos puntos organizados recientemente de organismos de la sociedad civil que estén asistiendo a personas migrantes y refugiadas. Y en cuanto a lo judicial, está organizado como muchos otros fueros judiciales en el país. Hay una Cámara Federal, un tribunal oral en lo criminal, y 2 juzgados, son 2 juzgados que son las que concentran la mayoría de las causas donde una persona migrante o refugiada o extranjera en general va a meter una demanda contra migraciones, que es el civil, comercial y contencioso administrativo de Posadas y el del Dorado, que es el otro juzgado federal. El de Oberá tiene muy poca participación. Tiene que ver con las jurisdicciones donde se encuentran las delegaciones. Estos son un poco los resultados, entonces, que encontré en Misiones. La mayoría, como ven, es toda la zona naranja, son causas contra Dirección Nacional de Migraciones. Esto es muy interesante porque requiere a las personas migrantes sortear una serie de obstáculos que tienen que ver con las barreras de acceso a la justicia para llegar a judicializar un conflicto. Ver que eso es un menoscabo, desde la naturalización de muchas situaciones de violación de derechos, hasta después decidir accionar, ver dónde ir a buscar asistencia jurídica, son como muchas decodificaciones que hay que hacer. Entonces es un número muy importante que la mayoría, abrumadoramente la mayoría de causas sea contra Dirección Nacional de Migraciones. Este es el comportamiento de las causas para este periodo 2014-2019. Si ven cómo ha crecido desde 2016, tiene como el punto más bajo y no ha parado de crecer hasta 2019. Y en cuanto a nacionalidades, esto siempre es algo que me interesa, porque uno puede ver las nacionalidades representadas en estas causas donde hay un umbral de gravedad que te llevó a mover los recursos, que te hizo objeto de un control migratorio, y compararlas con la representación, con cuán representativa es tu nacionalidad en el lugar donde estás. Como dije, la mayoría son paraguayos en Misiones, paraguayes en Misiones. Sin embargo, la mayoría de las causas judiciales, por abrumadora mayoría, son de personas contra personas chinas. Esto quiere decir que la mayoría de estas personas se encontraron con una orden de expulsión que fueron a intentar rebatir a Dirección Nacional de Migraciones. ¿Cómo juntamos esta información? Por esto de que las mayorías de las causas eran contra Dirección Nacional de Migraciones, ¿no? DNM demandada, y a su vez la mayoría de estas causas intervienen personas chinas. Cuando cruzamos las 2 variables nos da cuán representativa es la población china en estas causas contra migraciones. Y solo después viene la población paraguaya, después viene en amarillo la población colombiana, senegalesa, hay 2 casos, son los que están en verde, un caso chileno, 2 casos de australianos, muy, muy contingentes, ahora les voy a contar de qué se trata, una francesa, literalmente una, y otras de nacionalidad desconocida porque no está mencionada en ninguna pieza del expediente. Son los menos, son 3 casitos. Bueno, buceando en las causas,
uno de los objetivos es ver cuál es el conflicto de fondo, qué es lo que llevó a una persona a accionar contra migraciones, pensando en todo lo que tiene que superar y pensando en que la mayoría de las causas son contra la Dirección Nacional de Migraciones. Encontramos entonces 2 casos al menos de denegaciones de ingresos, digo 2 casos al menos porque no muestré exhaustivamente todos los expedientes, sino que justamente hice un muestreo, entonces vi aproximadamente la mitad de los expedientes, puede haber más casos, puede haber más conflictos, quiero decir. Hay 2 denegaciones de ingresos, esta les decía que eran los 2 casos australianos porque le aplicaron una resolución que es falso turista, se trataba de 2 pastores de una congregación que venían a pasar las fiestas en Misiones y no los dejaron pasar. El segundo es un caso interesante en términos de denegaciones de ingreso, por lo menos a los que estudiamos migraciones, porque así como se sabe poco sobre la frontera, se sabe aún menos sobre qué pasa cuando a mí me rechazan en frontera. Lo que dice la ley de migraciones es que vos podés interponer un recurso. Lo interesante es que te dice que ese recurso lo tenés que interponer desde afuera. ¿Desde dónde? Desde el consulado argentino en el país de origen o bien desde una delegación migratoria que haya en el país al cual te devuelven. Lo cual es un poco más raro, entonces lo que termina sucediendo es que se interponen los consulados. Yo esto lo había preguntado mediante un pedido de información pública durante la tesis, a ver qué pasaba en estos casos, cómo se procesaban, porque sabemos que hay muchos rechazos en frontera, son difíciles de procesar por la información como la brinda DNM, pero sabemos que hay muchos casos, y queremos saber, bueno, pero esta gente no apela, o sea, en la frontera te dicen no pasás y ya, te quedás ahí cruzada de brazos, ¿qué sucede? Entonces esto es uno de estos casos donde la persona va efectivamente al consulado argentino en Paraguay y se queja, no solo porque no la dejaron pasar, sino porque no le dicen por qué no la dejaron pasar. Lo interesante del caso es que cuando la persona presenta la nota diciendo, por favor, expónganme los motivos por los cuales no me dejaron pasar, una persona paraguaya, Migraciones, eso va del consulado a sede central, y en sede central dicen, voy a tomar esto como un recurso administrativo, estás pidiendo saber qué pasó. Entonces, lo tomo como un recurso, pero a su vez te lo deniego porque le faltan fundamentos. Denegada la petición, y vuelve esto al consulado y le informan a la persona que está afuera que esto es lo que pasó. Entonces, ¿qué sucede? Un abogado presenta una medida cautelar en Misiones para que lo dejen pasar y la persona pueda arreglar este berenjenal administrativo. Es una de las pocas causas que sale a favor. Esto fue interesante, porque el juez hace justamente énfasis en esto. La persona solo quería saber por qué le habían denegado el ingreso, y de hecho en la ley de migraciones dice que cuando te denieguen el ingreso te tienen que dar un acta donde expongan los motivos por los cuales vos no podés entrar. Lo interesante de este caso además, primero de que es una prueba de lo mal que funciona esta apelación desde el exterior, entonces ¿dónde nos queda el derecho a migrar si la apelación en exterior funciona así? Es el uso del semblanteo. Yo acá me olvidé de ponerlo, pero me lo acuerdo de la cabeza. Sale de algunas investigaciones en otros lugares de frontera sobre esta actividad que desarrollan las autoridades en las fronteras que le llaman semblanteo. Que viene a hacer algo así como, yo me doy cuenta si la persona viene con buenos motivos o no. Se le nota en la cara, hay algo ahí que un olfato migratorio. Bueno, el nombre que se le dio a semblanteo, y este es uno de los ejercicios de semblanteo. Miraron el documento y dijeron, a mí me parece que, y acá yo cité textual la argumentación de migraciones, donde puso que la documentación tiene indicios de ser apócrifa debido a que el soporte no se correspondería, todo muy hipotético, ¿no? Pero lo cierto, todo eso será una hipótesis, pero lo duro, la realidad tangible es que no la dejaron ingresar. Otras personas fueron detectadas al egreso, al intentar salir por alguno de los pasos de Misiones. Hay otro caso de semblanteo también, porque les pareció que la persona no se parecía a aquella cuyo DNI portaba, una persona china. Otro con un pasaporte que tendría un sello presuntamente falso. O sea, son todas intuiciones de este saber migratorio que al parecer permea las fronteras. Después, acá otro de los conflictos, que es la mayoría para todas las personas chinas, la mayoría son estos conflictos los que presentan ellas, es porque o bien no las intentaron a regularizar o les denegaron la residencia por falta de ingreso regular. Como saben, las personas chinas necesitan visa incluso para entrar como turistas, entonces entran por pasos no habilitados, y después había una especie de mecanismo
informal por el cual podían regularizar. En algún momento ese mecanismo se terminó y les empezaron a dictar órdenes de expulsión. Esto, si quieren, lo conversamos, porque si no termina siendo muy técnico. Y después la otra gran vedette, está organizado de mínimo para máximo, la otra gran vedette de los motivos, tanto de las órdenes de expulsión, como de que la gente vaya y se queje, demande a migraciones, son las denegaciones de residencia por antecedentes penales. Lo interesante es que muchas de estas antecedentes penales son de meses. Acá yo cité una, por ejemplo, una condena en suspenso de 11 meses, otra era una sanción de 8 meses por encubrimiento de contrabando de 7 cajas de cigarrillos. O sea, son estas delicias muy nimias del derecho penal, pero que Migraciones ya usaba, incluso antes del DNU de 2017, la usaba para expulsar a las personas. Con el DNU de 2017 esto queda oficializado, porque el DNU lo que hace es quitar un umbral de 3 años que la ley de migraciones tenía como mínimo. Porque la mayoría de las legislaciones migratorias dicen, yo te puedo expulsar del país si te encuentro que te envolves en una causa penal, pero esta causa penal tiene que tener un mínimo de importancia, si no al final la sanción de expulsión y de prohibición de reingreso es más grave que la sanción que cometiste. Pero bueno, el DNU borró esto y dijo que cualquier causa o antecedente penal iba a servir de motivo para expulsar a una persona. Hay otras causas de resistencia de autoridad, de gente que estaba con probation, causas de un robo de unas cabras, realmente, o sea, hay de todo. Robo de unas cabras nunca probado, tengo el testimonio abierto en otro documento por si les interesa, de cómo la gente lo cuenta, que pasaban por ahí, los vio la policía, les dijo, ustedes se robaron unas cabras, y ellos dijeron, no estábamos pescando, y les armaron la causa, y el juzgado informa a Migraciones, y Migraciones le dicta la orden de expulsión, así, todo así. Y la gente, claro, la pasa por arriba la maquinaria burocrática y se queda como, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Veamos entonces algunas prácticas, ¿no? Ya que el motivo de la charla era prácticas, dispositivos, discursos. Algunas prácticas muy interesantes en el Poder Judicial, esto yo ya lo he visto en Capital Federal, cuando dictan una retención, que es una orden de detención para expulsarte del país, o sea, tú ya tienes la orden de expulsión vigente, yo le pido al judicial que dicte la orden de retención para sacarte del país, esto se dicta inaudita parte, literalmente sin oír a la otra parte. Esto podemos discutir si está bien o mal que suceda así, porque se dice que es una medida cautelar, y en la medida cautelar uno primero va y interpone, ejecuta la medida cautelar y después la traslado. Lo interesante es que aquel traslado nunca ocurre, hasta en un embargo ocurre el traslado, ¿no? Yo voy, te dicto un embargo y después te notifico, pero en algún momento yo puedo aparecer en el expediente, acá no puedo. Entonces, la mejor manera de mostrarlo es ver las actuaciones del juzgado, donde Migraciones pide la detención para expulsar a una persona, el juez se la otorga, ven, ya la próxima actuación es sentencia, y después, mucho después, aparece el defensor oficial que solo puede apelar, o sea, la persona se pierde toda la primera instancia. Otras prácticas que por ahí no son tan, con tanto olvido de los derechos de defensa, tienen que ver con unas audiencias del 360, que vi en al menos 2 casos, interesante porque es una de las pocas oportunidades donde se les ocurrió citar a la persona migrante a ver qué tenía para decir frente a su expulsión. Otras prácticas interesantes pedidas por la Defensoría Oficial son los informes sociales, aunque lamentablemente solo en 2 casos de los 60 que miré, las pude encontrar. Interesante también porque reponen la voz migrante a un espacio que está como cooptado por el profesionalismo de jueces, abogados y etc. Y otra práctica, pero que esta es de las malas prácticas, las anteriores pueden ser buenas prácticas, esta es de las malas prácticas, los jueces disponen que se notifique al consulado de la nacionalidad de la persona, y esto lamentablemente es un derecho de la persona y no una obligación. Esto hay jurisprudencia en torno a esto, tanto en el sistema interamericano como en el Universal de Derechos Humanos, donde se dice no es un derecho entre estados, es un derecho de la persona. Entonces, como derecho le corresponde a la persona activarlo, pero bueno, entre las prácticas judiciales que se le han ocurrido acá, es esta, de pasar por arriba de la decisión de la persona y notificar directamente al consulado. Discursos judiciales. ¿Qué dicen los jueces sobre esto?
me pareció interesante rescatar al menos uno de los dos discursos de todas las cosas que leí, o sea, que son no son tanto las decisiones de los jueces, sino el cómo conforman las decisiones. ¿Qué dicen estos jueces sobre la migración? Muy interesante lo que dijeron sobre el DNU, para justificar la existencia de este decreto de necesidad de urgencia, que finalmente fue derogado este año, en marzo. Dijeron que la situación social de nuestro país no puede resultar ajena al momento de considerar las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, máxime atendiendo a la declaración de emergencia, de seguridad pública y a las razones de necesidad de urgencia que se encuentran más que fundadas. Bueno, hay todo como una validación y un hacer propio, un discurso de una situación caótica en la cual habríamos estado inmersos. Y otra cosa interesante, yo ya lo había visto, pero nunca deja de serme, nunca dejo de notarlo, es que muchas acciones judiciales, cuando se autoriza a migraciones a hacer algo, por ejemplo, a detener a una persona, le dicen, podés detener a José Pérez, a Mario López, les da un sinnúmero de alias. O a quien en definitiva resultare ser. O sea, no identifican en muchos casos individualmente a qué persona tienen que expulsar. El Poder Judicial les da carta blanca, mira, podés, acá yo hice una cita, hacer lugar a la medida, es el chiquitito, hacer lugar a la medida de retención a favor de migraciones para quien dice ser o llamarse Juan Lin, bueno, yo abrevié por un poco de protección de los datos de las personas, solo puse las siglas, pero él sería como Juan Lin, Duan Linchu, Duan Shon, Sigmund Weaver, Almen López, y bueno, todo un número de alias aquí en migraciones podría detener porque solo busca una persona. Después podemos ver por qué sucede esto, pero siguen con esta práctica. A quien en definitiva resulta ser, eso me parece interesante. Los migrantes aparecen, les migrantes aparecen, finalmente su voz, si bien no está en las audiencias, está en los informes sociales, muy interesante lo que dicen de Misiones. Viviana, de 35 años, colombiana, dice, nos enamoramos de Misiones y nos quisimos quedar. Un niño cuya expulsión también estaba en juego, dice, yo me siento muy bien aquí, volví a Colombia hace poco y no me gusta, a mí me gusta aquí, tengo mis amigos, la gente me cuida, es un niño que además tiene una enfermedad de base. Y el padre dice, si yo no puedo quedarme, nos tenemos que ir todos, y ellos no se quieren ir. La expulsión estaba dictada contra el padre, pero él termina arrastrando todo el grupo familiar, entonces también están en juego los derechos de las niñas, de hecho uno de ellos es argentino. Y es interesante por ahí para lo metodológico mirar los informes sociales como historias de vida, aunque, claro, están mediadas por la voz de la licenciada, pero es interesante porque es una de las pocas veces que la voz migrante aparece en los juicios. Esto es más sobre la voz, pero en sí de la licenciada en Trabajo Social. Les puedo dejar las filminas. Una cosa que no deja de parecerme curiosa y que como estudiosos del derecho político les puede llegar a interesar, la licenciada en Trabajo Social, que hace una buena defensa de por qué la familia debería quedarse, dice después que ante la atención de derechos existentes, es decir, el de los menores de convivir con ambos progenitores y el derecho de la expulsión de su padre, siempre debe prevalecer el interés menor. Lo interesante acá es que es cierto que hay un derecho por parte de las niñas, pero el derecho de expulsión habla de un derecho del Estado a expulsar a una persona. Y el Estado, por Dios, no tiene derechos. Esto es una visión, yo no puedo creer que lleguemos al siglo XXI sosteniendo esto, que el Estado no es un instrumento o un medio para la felicidad de su población, para promover mejores políticas públicas, sino que el Estado es un fin en sí mismo, que hay que proteger y que como tal tiene derecho a la expulsión de su padre. Igual la licenciada no es la única que sostiene esto, también está en la sentencia sobre el derecho de la nación a determinar quién entra, pero me sigue pareciendo súper peligroso en el siglo XXI seguir reproduciendo uno de los discursos que dio lugar a los mayores totalitarismos que hemos tenido en el planeta. En fin, se los dejo a los profesores de Derecho Político que lo van a explicar mucho mejor que yo. Lo último, ¿cómo funcionan algunos, cómo se interrelacionan las instituciones y cómo dan lugar a dispositivos? Entre migraciones y el Poder Judicial, cada vez que migraciones pide algo, el judicial se la da, por regla general. Después hay excepciones, pero por lo general el judicial accede a lo que migraciones pide. El judicial se puso a defender la constitucionalidad del DNU, ¿sí?
Y hay algunas fisuras, les decía, algunas excepciones, donde todos los casos fueron de reunificación familiar. O sea, cuando hay familia de por medio, a veces el judicial logra, no en todos los casos, esto es cierto también, en algunos casos logra meterse y hacer un contraargumento a la decisión de migraciones y sentenciar a favor de la reunificación familiar. Es muy interesante después cómo funciona al interior la Dirección Nacional de Migraciones, estos son los expedientes administrativos, cómo estas distintas instancias compiten entre sí, se reenvían en expedientes, en circuitos que no se sabe dónde entran, dónde comienzan y dónde terminan. Y otra cosa interesante que surgió es ver dónde está detenida efectivamente la gente, sea cuando la detienen en frontera o cuando la van a detener para expulsarla. Estaba en el Escuadrón 13 de Gendarmería en Iguazú, y si van a salir por avión, desde Aeroparque, en la Superintendencia de Investigaciones Especiales de la Policía Federal. Por lo menos lo que surge de estos expedientes. Esto es la evolución de los controles de permanencia. Cada vez se van haciendo más controles de permanencia que tiene que ver con migraciones yendo a ciertos lugares para verificar que tú tengas la documentación que te habilita a estar en el país. Esto no es patrimonio común de ningún gobierno, la verdad que la tendencia es ascendente desde el 2011, como la ven. A Migraciones le encanta hacer controles de permanencia, no lo tomen seriamente, pero ahí parece que hay como una competencia muy activa por mejorar cada año y hacer más controles, y Misiones no es la excepción y también ha seguido una tendencia en alta en controles de permanencia. Ahora, lo interesante de estos controles es que la mayoría son sobre supermercados chinos, pero esto va para las conclusiones, lo dejo ahí y ahora volvemos. Que explicaría un poco por qué la población china está tan sobre representada en las causas judiciales. Después, materialidades. Con esto yo lo que quería cubrir son piezas, piezas muy físicas que ofrecen muchísima información de los expedientes. Lamentablemente las actuaciones administrativas no están disponibles en todas las causas, pero ver un poco. Por ejemplo, acá en esta pieza es una apelación de una persona senegalesa. Sin embargo, se desprende el expediente que no habla castellano, porque de hecho fue uno de los motivos del defensor oficial para pedir la nulidad. Sin embargo, el recurso, uno de los primeros recursos hechos contra la orden de expulsión, está escrito en un perfecto castellano. Entonces acá es interesante cómo está mediado por quién escribió el recurso, en qué oficina, con qué argumentos, y la persona solamente lo firma. Hay varias otras piezas así de manuscritas que me gusta, otras son los formularios, cómo llenan los formularios. Encontré uno, no podía poner todo acá porque no iba a acabar más de hablar, imagínense, un formulario de ingreso al país de 2008, donde Migraciones le pregunta a la persona si alguien en su familia tiene enfermedades infectocontagiosas o mentales, y la persona tiene que llenar el casillero a ver si alguien de su familia tiene eso. O si ella misma los tiene, y había otro rubro más. Bueno, ahora lo olvidé, pero esto son cosas que me parece uno ha dejado de preguntar a lo largo de los años. ¿Cuál sería la importancia para alguien que tiene derecho a migrar, saber si alguien, para el Estado, cuál sería la importancia de saber si alguien en tu familia tiene una enfermedad infectocontagiosa? Ya para ir terminando, entonces. La metodología usada para el proyecto tiene límites, tiene varios límites. Unos están dados por las exclusiones desde el principio, porque no mapeó funcionamiento de las fuerzas de seguridad, porque no está, por ejemplo, la CONARE, solo son causas por y contra Dirección Nacional de Migración. Esto supone varios límites para ver el comportamiento de la política migratoria, del control migratorio en el país, porque hay más actores, no solo Dirección Nacional de Migraciones. La otra gran contra es que en los últimos años hay una gran dispersión de datos estadísticos, es muy difícil reconstruir cuántas expulsiones hay, cuántos rechazos en frontera hay, cuántos controles de documentación se hacen, dónde, está muy dispersa la información. De hecho, durante 2019 no se produjo nada, así que no sabemos qué pasó durante 2019. Ni durante 2020, ¿no? Pero bueno, supongamos pandemia por medio, pero ya en 2019 no hubo datos. Una de las... Esto en cuanto a lo metodológico. También tengo que decir que no lo puse acá para que no quede expreso en una filmina, fue un proyecto demasiado grande
demasiado ambicioso para mis posibilidades, solo mapear todas las jurisdicciones y procesarlo, no cualitativamente, cuantitativamente, solamente ver los números y reconstruirlos me supuso un esfuerzo gigantesco. De hecho, no renové el proyecto en la agencia, pero es enorme. Quiero cerrar esto y trabajar con unidades más pequeñas. Después, conclusiones más de fondo. Las disputas viraron hacia los tecnicismos legales. En muchos casos fue muy difícil ver el conflicto de fondo, qué era lo que se discutía realmente, porque era mucho sobre el derecho a no ser oído, y la nulidad en la notificación, y la notificación no me llegó, y el domicilio, y etc. Y esto con el DNU se vio súper exacerbado, porque, saben, el DNU puso muchas cortapisas a los procesos legales, los aceleró muchísimo. Entonces, las defensorías se concentraron sobre todo en tratar de lograr que la denuncia de ilegitimidad fuera admitida, que me notificaste fuera del plazo. Fueron como más, las disputas fueron como mucho más técnicas, y la contracara de esto es algo que Bourdieu ha notado también, cómo esto expropia el conflicto, que de por sí el conflicto, cuando pasa los causos legales, expropia el problema de las personas, se las transfiere a personas profesionales, y después estos profesionales, o sea, el juez, el fiscal, si hay una causa penal, el defensor, etcétera, le devuelven el conflicto resuelto, digestivo, ¿no? Y te lo devuelven. Toma, acá está la respuesta. Y que con el DNU en los últimos años es lo que más se vio. Súper técnicas las disputas, hay que tener mucha expertise para ver en el medio de eso qué es lo que pasó. Pero bueno, vamos a ver qué pasa después del decreto 138 que derogó el DNU. Y entonces, lo último que les quería decir era esto de la sobrerepresentación de las personas de nacionalidad china, el target chino, ¿no? Las personas chinas como target de migraciones, que tiene que ver, me parece, con que el lugar número 1 donde se hacen estos controles de permanencia, léase los lugares donde voy a pedir documentación a ver si estás en regla, son los supermercados. O sea, esto las hace a las personas chinas, no solo muy visibles en términos fenotípicos, sino muy fijas, que es por ahí algo que cuesta en tema de migraciones. Las personas son muy móviles, tienen domicilios precarios, etc. Entonces, quizás eso explique, porque yo ya lo había visto en Mar del Plata, esta sobrerepresentación de personas chinas. Quizás que el hecho de que los controles en permanencia sean sobre todo llevados adelante en supermercados explique un poco por qué están tan sobrerepresentados. Y el tercer elemento es que casi ninguna persona china tiene defensor oficial, son todos defensores de parte. Me guardo mis comentarios sobre el tipo de defensa que hacen o no. Entonces, o sea, tienen los recursos para ir y accionar el judicial. Y lo último, solo una nota de lo que ha pasado en la frontera durante el COVID. Tan solo hace 10 días quedaron 8 familias varadas en el puente Posadas Encarnación, no las dejaban pasar porque el cierre de fronteras obligaba a que solo podías entrar a la Argentina. Incluso siendo argentina, porque estas familias eran todas argentinas, solo podías entrar por avión. Me imagino que esta situación no es aislada, porque ya la vimos el año pasado, cuando se cerró todo, de gente que quedaba varada en la frontera. Bueno, y esto, desconoce el tránsito de las fronteras como algo súper contingente y arbitrario, que de repente un día se decidió poner ahí, con un despliegue de artilugios estatales impresionante para hacer notar que la frontera está ahí, y desconociendo la fragilidad de muchas de estas familias que no pueden tomarse un vuelo hasta Aeroparque para después tomarse otro vuelo hasta Misiones, solo porque cruzaron para ir a trabajar, o porque es tránsito fronterizo. Saben que es muy común, la gente vive de un lado y trabaja del otro. Bueno, esto se hizo en acción judicial, la acción judicial es rechazada. El juez dice que el Poder Ejecutivo tiene facultades, bla, 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 etc. Y no sé, ahí están las familias del lado de Encarnación, en Paraguay, todavía esperando pasar. Muchas gracias. Gracias, Lila. Bueno, gracias, Lila. Completísimo. Les cansé. No, por favor, súper interesante. Bueno, ahí Hugo está haciendo un aplauso, aplaudimos. Y ahora abrimos el espacio para las consultas, que las pueden hacer tanto por chat o levantando la mano. Mira, acá Agustín. ¿Levantaste la mano? Sí. Sí. Tenía un problema, una duda en la parte de discurso judicial en las medidas de retención a disposición. O sea, cuando se detiene a alguien por simplemente tener un nombre buscado,
¿no lo dejan entrar o simplemente se evalúa que no sea la persona que es buscada y ahí recién evalúan su solicitud de ingreso? Gracias, Agustín, por la pregunta. Muy interesante. Son dos situaciones distintas. Una es excepcional y es de que quizás tú llegas a la frontera, de hecho hay un caso así, y donde no solo no te dejan pasar, sino que lo detuvieron porque al parecer tenía una medida de Interpol o algo así. No, tenía una medida de un juzgado que le estaban buscando. Pero al parecer era un nombre erróneo, era alguien que se parecía, pero bueno, se había dictado la orden de captura por migraciones. Ese es como un caso, son casos más aislados. Las medidas de retención en general están totalmente normalizadas y autorizadas, y no lo digo esto en un sentido tan positivo, están en la ley de migraciones y dice que cada vez que migraciones quiera expulsar a una persona, tiene que pedirle al judicial una orden de retención, que es una detención en realidad, pero no podés agarrar a alguien del cuello y mandarlo a Ezeiza o cruzarlo por Aeroparque o por donde sea que lo mandes si no hay una orden de retención autorizada por el judicial. Y es esto lo que funciona también en la parte de los dispositivos, que funciona automáticamente. Cada vez que Migraciones pide una orden de detención para alguien, que por lo general ya tiene una orden de expulsión, a veces no la tiene, el judicial le dice, sí, por supuesto. Falta que le diga cariño. Sí, cariño, por supuesto. Ahí te va la autorización. Y lo que sucede es que la persona no puede apelar, porque no le dan, el juez nunca da traslado de esto. En algún momento el defensor oficial se entera, aparece meses después, ya están vencidos los plazos, pero y también la pregunta es como, ¿qué plazos están vencidos si nunca me notificaste? Terminan en apelación que van a la Cámara, saben, es súper especial para todas las apelaciones, como muy, muy chiquita la vía recursiva. Yo no sé qué hacen las personas. O sea, sí sé, pero no lo voy a decir al aire. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, Lila. Bueno, Elisa levantó la mano. Sí, Elisa, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, yo tenía una pregunta para la doctora Liliana. Yo lo que te quería preguntar es, digamos, según tu experiencia en tus grandes trabajos que has hecho, ¿considerás que esta situación a lo largo, a un plazo de años, puede mejorar? O sea, es decir, a ver, que Migraciones da la autorización para la expulsión de las personas y en ningún momento está, como vos bien decías, estaba la apelación, la persona no tenía su lugar para exponer a ver si realmente era la persona que querían expulsar del país, las razones y, bueno, y demás consecuencias, ¿no? Gracias, Elisa, por tu pregunta. Ahí otra vez tenemos dos situaciones. En los casos, hay casos de expulsión donde la persona no está identificada, que eran estos que les mencionaba, de que son Wang Changqing, Chang Ganlen, Lo que sucede es que la mayoría son para personas chinas. Hay todo un trasfondo detrás de esto, que tiene que ver con nuestra incapacidad para diferenciar una persona asiática de otra. Tiene que ver también con, hay datos biométricos, digo, esto se puede hacer así. Con nuestra mirada occidental, donde todo lo que no es occidental no nos dan los ojos para mirarlo. También hay otra razón, o la contracara de esto es aprovechado, digo, por personas que de otra manera no pueden entrar al país. Digo, yo absolutamente haría lo mismo. Si yo necesito salir de un país donde mi vida está en riesgo, mi futuro está en riesgo, donde yo no tengo un proyecto de vida, y por la lotería de la nacionalidad yo nací en otro lugar, y quiero migrar a un país donde puedo estar mejor, yo voy a hacer todo lo posible por hacer esto, cambiando documentos con otra persona, comprando un pasaporte, entrando en un taxi, yo voy a entrar igual. Esto parte de una explicación de que el migrante tiene mucha agencia en realidad. El migrante es todo potencia, es todo vida, es todo, va para adelante. No es el más pobre el que migra, el más pobre es el que no tiene ningún otro recurso, ni esperanza, ni siquiera capacidad de imaginar un futuro alternativo. Es el que está ya en el fondo desahuciado, que no puede, ya es el último eslabón de la cadena. El migrante, esto lo dice Hermano Vitale, es el anteúltimo eslabón, el que se las ve negras, levanta y va. Y la otra pregunta tenía que ver con las retenciones. O sea, estos casos son minoritarios en el sentido de que corresponden mayormente a un sector de la población extranjera, pero interesantemente nadie lo ha discutido.
O sea, si yo fuera el defensor oficial, el problema es que no están representados por defensores oficiales. Si yo fuera el defensor oficial diría, vos no podés expulsar a una persona a la cual llamás Juan Carlos Pérez, o Mauro Viale, o Marcelo Tinelli, o sea, no podés expulsar a una persona así, si ni siquiera sabés quién es, ¿cómo le vas a expulsar? Pero nadie ha discutido esto. Y esto viene de hace rato, no creo que vaya a cambiar, porque Migraciones arguye esto. No, bueno, esta gente que se cambia documentos entre sí, etc. No creo que, pero nadie lo ha discutido. La otra parte es que Migraciones tiene autoridad legal para hacer esto, para retener a las personas y expulsarlas. Y algunas se presentan igual, algunas se presentan mucho más tarde a discutir estas órdenes de expulsión, otras inician causas autónomas porque se les han vencido los plazos en la orden de expulsión. Algunos jueces dan lugar a incidentes a partir de esto, o sea, está la orden de expulsión, la orden de retención dictada ya con expulsión de fondo, y los jueces hacen lugar a incidentes para contender un poco esto, no sé si la palabra en castellano estaría bien, para discutir un poco esto, pero son pocos los casos donde esto se da vuelta. Las órdenes de expulsión son muy determinantes, muy difíciles de dar vueltas. Ahí la voluntad judicial ha ido cambiando a lo largo de los años, esto también se puede decir. No sé si soy optimista a futuro de cómo va a evolucionar esto, pero he visto muchos más casos de reunificación familiar en este periodo, de 2015 para acá, que lo que vi 2004-2010 en Capital Federal. Eran súper minorías, y vos veías la persona, veías el expediente, la persona te está diciendo que vivo acá hace 20 años, que tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, y Migraciones me quería expulsar igual. Y el juez le decía, autorizo la expulsión. Dice, pero me estás cargando, o sea, yo como investigadora estoy viendo esto en el expediente. Vos como juez, que sos el llamado a intervenir, ¿no vas a dar vuelta a esto? Bueno, inaudito. Muchas gracias. Esperemos que la situación logre cambiar y se logren poner también en el lugar y en la situación del migrante, que el migrante tiene que pasar de un lugar a otro buscando mejores condiciones sociales, económicas. Bueno, Hugo levantó la mano y Nicolasa la levantó así, manualmente, así que primero escuchamos la consulta de Hugo y luego la de Nicolasa. ¿Qué tal, doctora? Quería abocarme a un punto en el cual había hecho referencia sobre la maquinaria burocrática, ¿no? que en cierta forma lleva adelante Migraciones. Y mi pregunta está referida a si en cierta forma no hay una suerte de selección del sujeto al cual se dispone la mayoría de los recursos para que esa persona sea retirada del país. Es decir, si en función de la nacionalidad, ya sea por países limítrofes o por condiciones económicas, existe o no una selección del sujeto a la hora de centrar los recursos, Migraciones, y esa maquinaria burocrática. Súper interesante tu pregunta, Hugo. Sí, lo sospecho también. Porque la gente que tiene expulsiones, que tiene dictadas expulsiones por causas penales, son el top one de las expulsiones, tanto de las órdenes de expulsión, porque a veces no se ejecutan y están ahí años, y de las expulsiones físicamente realizadas en sí mismas. Son el top one, porque son poblaciones muy asibles, están detenidas, y si no están detenidas, están localizables, o sea, o te localiza el judicial o te localiza la policía. Son muy fáciles de expulsar porque la misma ley autoriza que puedas expulsar a alguien con una causa penal. Entonces me parece que están, y además es muy fácil saber dónde está esa gente. ¿Por qué? Porque parte de la maquinaria de Migraciones ha dispuesto que cada vez que una persona extranjera intervenga en un expediente penal, el juzgado, como primera actuación prácticamente, o segunda actuación, tiene que mandar un oficio a Migraciones diciéndole, hey, tengo una persona extranjera envuelta en esta causa. Por ahí sale absuelta, o por ahí no tuvo nada que ver, pero yo ya te aviso que la tengo acá. Entonces eso le hace a Migraciones la tarea fácil, porque ya la tiene identificada, con recursos que no son solo de Migraciones, es todo el aparataje judicial que le pone una persona y se la fija a disposición, porque sabemos que en los expedientes penales siempre tenés que tener un domicilio, porque si no vas a tener problemas para mantenerte fuera de la prisión. Me parece que cortaron la fácil. Y la otra es la de los supermercados, sí. Eso ya es muy fácil. El supermercado chino, o sea, una persona que trabaja de vendedor ambulante, ¿no? Anda y ve a ver dónde pasa con el carrito para ir a hacerle una
un acta de infracción migratoria. Es más fácil ir al supermercado, es obvio, son todos chinos. Es como mucho más fácil para migraciones. Sí creo que van a la fácil porque de otra manera no podrían haber aumentado tan dramáticamente las estadísticas. Los controles de permanencia se han disparado. Es una manera de mostrar eficiencia y me parece, sí, estoy de acuerdo contigo. Gracias, Lila. Bueno, y antes de pasar a la palabra a Nicolasa en relación a lo que consultaba Hugo, yo te quería preguntar si hay como una especie de discurso invisible que indica algún cierto cupo que tienen que cumplir de expulsiones, o sea, a partir de ese decreto restrictivo, digamos, si hubo como una política no dicha de aumentar las expulsiones y por eso iban a buscar a los supermercados chinos o a otros lugares donde podían efectivamente expulsar gente de manera simple. Esa es una pregunta. Y otra, si vos pensás que hay como un diálogo entre las supuestas expectativas que tiene el poder ejecutivo respecto de esta política migratoria y las decisiones de los jueces. Pero bueno, esto te lo dejo para después y le paso la palabra a Nicolasa. Qué pregunta difícil, Juliana. Gracias. Yo no leí nada salido de Dirección Nacional de Migraciones en los últimos años donde dijera esto, pero no quiere decir que no exista, sino que yo no lo encontré. Sí hay dos elementos que abonan esto. Uno son declaraciones, pero de organismos de seguridad, mostrando, ¿no? Hay que limpiar el país de extranjeros, son la lacra colombiana, toda una serie de discursos, y entonces qué mejor que mostrarlos con números, porque aparte en prensa vos lo ves que muestran estos con números, expulsamos tanta gente, agarramos una cierta cantidad de colombianos y ya los expulsamos, que fue un poco los motivos por los cuales sacaron el DNU. O sea, se muestran, quizás es implícito que decís vos. Y la otra parte, por si no alcanzara con el discurso, también está el despliegue o la práctica de cómo realizan esto. Es un despliegue espectacular. Igual hay como un ascenso, los gobiernos así como muy de derecha se caracterizan, lo leí en algún otro trabajo, por la espectacularización en el manejo de la fuerza pública, ¿no? Como así con mucho despliegue y te muestre con tanque y el chaleco y etc. Y los años de Macri fueron así. Iban a Liniers con ¿dónde lo vi? En Retiro, un dispositivo en Retiro, un despliegue policial y las patrullas y la gente, no encontraron a nadie, porque real que no encontraron a nadie, uno de los operativos que hizo Bullrich, no pudieron, hicieron bajar a la gente de los colectivos, pero no pudieron encontrar a nadie en infracción, pero lo hicieron otras veces también, entonces la sensación que te queda es, estábamos luchando contra el crimen extranjero. También esto sucedía cuando estaban preparando la arena para sacar el DNU. También. Sí, en realidad mi pregunta excedía ampliamente tu trabajo de investigación, pero me imaginé que algo tenías pensado al respecto y por eso me entrometí, digamos. Bueno, perdón, Nicolasa, sí, escuchamos tu consulta. Hola, buenas tardes. Simplemente para darte fe de lo que habías dicho, del documento, que lo viví yo en persona porque yo soy extranjera, yo soy paraguaya, y en mi documento, o sea, nada que ver lo que yo era en persona. De pelo corto, más bien parecía un varón. Decí que venía con mi madre. Entonces, con todos los documentos, hasta inclusive certificado de nacimiento. Sabíamos cómo era el tema de migraciones porque la que vino primera fue mi hermana, la mayor. Entonces, somos muy distintas. Imagínense, mi padre casi 2 metros y mi madre no llegaba ni a unos 70. Encima, el color del test, mi padre es blanco y mi madre nada que ver, es más de tez oscura. Entonces había muchas variaciones y el documento mío, eso fue lo que yo pasé en carne propia en migraciones. Tardamos un montón para verificar los documentos y entre que me miran, entre que miran los papeles, la de mi mamá, fue una locura. La primera vez uno temblaba. Entonces, lo que me asombra hasta hoy día, después de escuchar todo lo que usted habló, es que hoy en día siguen todavía con esa función.
de que no te dejan pasar porque el documento aparenta otro. Eso es lo que increíblemente, pero hay muchísima burocracia, es muchísima burocracia. Así que la felicito, es muy interesante, por eso me anoté para la charla, porque me parecía que iba a ser más que interesante. Gracias. No, a vos, Nicolasa, gracias por compartirlo. Sí, y comparto tu preocupación de que es increíble que siga pasando. De hecho, y cuento esto, siempre aprovecho para tirar un dato más, ¿no? La resolución de falso turista, que es la que permite a las fuerzas en frontera medir si la persona va a entrar o no, en la calidad que dice que va a entrar, tardó mucho en ser blanqueada. Por muchos años, hasta que salió publicada, eran una serie de memorándums, de hecho eran un PowerPoint, que se circulaban las fuerzas en fronteras entre ellas, con parámetros de ese planteo para ver si a la persona le dejaban pasar o no. Y como esto en algún momento devino inadmisible en términos de derechos humanos, es que tuvieron que publicarlo, es la que se llama resolución de falso turista, y que no deja de ser un horror, es menos horroroso de lo que venía pasando antes, pero no deja de ser horroroso igual, porque es como a ver si tenés tarjeta de crédito, a ver si tenés una cuenta bancaria, a ver como un montón de medidas donde la mayoría de las poblaciones que llegan por frontera terrestre y no cumplen esos requisitos, porque si no llegarían por avión, o sea, es otro público. Pero quizás eso cambie. Vamos a ver. Gracias, Nicolás, y gracias, Lila. Bueno, Pablo Balatinas, sí, te escuchamos. Bueno, gracias y pido disculpas, no puedo con mi genio porque no tengo nada para aportar sobre el tema, agradecer lo que vos exponés, lo desconozco absolutamente, ¿sí? Pero diría que cómo molesta que los capitales transiten tan libremente y las personas no, en principio. Después también que creo que mencionaste que la Argentina es pionera, y esto me parece esperanzador, del derecho a la migración. Quiero que refuerces esa idea porque me parece muy esperanzadora. Pero también pienso que después de haber ido con la Universidad 3 de Febrero al viejo hospedaje que tenían los inmigrantes, el hotel de los inmigrantes, las cuestiones sanitarias no son algo nuevo en el mundo. Verdaderamente la migración, si no se controla, reviste al menos un peligro sanitario. Vos me dirás seguramente cuántas veces utiliza esta excusa para que incluso no puedan entrar productos, ¿no? Y es nada más que eso. Entonces, quería preguntarte sobre el tema, si verdaderamente existe un peligro sanitario que hay que cuidar. Y por último, creo haber escuchado que estuviste 8 años en Berlín, y nosotros a Merkel, que la vemos de alguna manera de derecha, el pueblo alemán la considera de izquierda porque tiene una política migratoria muy superior a la que tiene el resto de Europa. Sin embargo, creo que quedan en un estándar bastante indefinido en lo que podríamos llegar a llamar, creo que es exagerado, campo de concentración, porque no les permite ingresar directamente al país. Es decir, la nuda presencia, ¿no? Creo que de alguna manera. Bueno, y muchísimas gracias. Bien, gracias, Pablo. Porque me das pie aparte para poder redondear el punto de partida que era importantísimo. No, estuve en Alemania ahora 3 meses. No. Los otros trabajos fueron como a distancia, yendo y viniendo. Sobre la experiencia argentina, sí. La experiencia argentina es pionera en reconocer no solo derechos humanos a migrantes, o sea, reconocerles potestades y transformarlas en derechos y estos derechos que sean humanos, sino además reconocer el derecho humano a migrar. Y estos que estén, o sea, el reconocimiento de por sí es importantísimo porque a nivel internacional no existe este derecho, o sea, no nos podemos agarrar de ningún tratado internacional para decir que las personas que ahora están tratando de cruzar por Ceuta o Melilla tienen algún tipo de derecho para entrar. De hecho, toda Europa procesa estas solicitudes como asilos, como asylum seekers, sí, son asylum seekers. No hay yo quiero venir aquí porque quiero migrar, eso no existe. Sí, la experiencia argentina muy interesante y estuvo sobre todo parte de los discursos, esto yo lo analicé para la tesis de maestría, ¿por qué Argentina? ¿Cuáles eran los discursos que estaban dando vueltas para que Argentina sancionara esta ley? Y muchos fueron derivados de dos grandes, simplifico en dos.
Uno eran todos los argentines que habían salido del país durante la crisis del 2001, que estaban siendo expoliados, maltratados, sobre todo en Europa, donde habían ido. Entonces, parte del discurso era, miren cómo tratan a los argentinos en el exterior, hagamos algo mejor nosotros puertas adentro. Esta era una parte del discurso, y la otra era la subida a la alta política, el crecimiento de la política hacia el Mercosur. ¿No? La llegada en el 2003 de Néstor, y en sintonía con los otros gobiernos de la región, se empieza a poner énfasis en la región, o sea, una mirada hacia adentro. Entonces, hacia afuera era, miren qué mal la están pasando los argentinos en Europa, pero yo acá estoy haciendo lo mismo, porque durante los 90 la política contra las personas migrantes fue terrible, había literalmente racias en ONCE, en la calle, en Constitución, en las ferias, era una cosa terrible. Está la prensa de la época donde decían, tenemos las comisarías llenas de extranjeros, miren cómo son unos delincuentes, pero estaban llenas las comisarías porque habían hecho una razzia el fin de semana y los habían metido en la comisaría. Eso como por un lado, ¿no? Esto para el exterior, como bueno, che, nosotros no estamos haciendo algo mejor, estaba mucho trabajo de sociedad civil denunciando esto, denunciando abusos y todo, entonces dijeron, bueno, una oportunidad para pelear hacia afuera. Yo para pelear hacia afuera quiero mostrar que acá estoy haciendo algo mejor, y lo otro es el ascenso al Mercosur. Y de hecho, el primer punto de partida fue, dentro del marco del Mercosur, se firmaron unos acuerdos de residencia en el 2002, pero los países deciden no avanzar, eran unos acuerdos de residencia que les daban derecho a las personas de otros países, ¿no? de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, y no avanzaron. Y Argentina literalmente, y este fue Fernández, pero el otro, el que dijo durante el gobierno de Néstor, Argentina decide avanzar unilateralmente otorgando derechos a las personas extranjeras en el país. Y es eso lo que hacen. Entonces aprueban la ley en el 2003, entra en vigencia en el 2004, igual con mucha movilización de sociedad civil ahí abocando la ley, haciendo, ¿no? Para que la ley no pasara, porque ya se aprobó a fines de diciembre, ya perdí estado parlamentario, y pasa la ley, pasó sobre tablas, y pasó. Y la lucha sigue igual, porque con solo que esté en la ley no alcanza, porque no derogó ninguna facultad del Estado, y no derecho, facultad del Estado de remover del país, en inglés es removal, ¿qué sería? Expulsar del país a una persona extranjera, y reconoció al poder que tiene la obligación de garantizar derechos a que se venga y se meta y haga este balance entre derechos y facultades de expulsión. Pero sí, la experiencia argentina ha sido un ejemplo, y no mucha gente de afuera a ver qué era lo que estaba pasando acá, cómo estábamos implementando el derecho a migrar, y acá era como, take it easy, que el derecho a migrar todavía no le encontré ninguna sentencia. Recién en los últimos años alguna sentencia menciona que existe el derecho a migrar. Hay otros derechos que tienen más peso, como el de reunificación familiar. Sí, y después de Argentina vino Uruguay en el 2008, también reconoció el derecho humano a migrar. Hubo toda una transformación en la región. Después vino Ecuador, en la Constitución, en la reforma del 2008, y después en la Ley de Movilidad en el 2017, y el otro es Bolivia, en el 2013. Y después hay todo otro paquete de países que, si bien no reconocieron el derecho humano a migrar en sí mismo, reconocieron derechos humanos a las personas migrantes. La reunificación familiar, a poder acceder a los estudios aunque no tengas una situación regular, a poder acceder a la salud aunque no tengas los papeles, etc. Que son Brasil, México, Costa Rica, un decreto en Panamá, medio dudoso. Listo, esos. Bueno, gracias Lila y Pablo, que siempre hace comentarios interesantes. Bueno, y ahora Pablo levantó prolijamente la mano hace un rato, Pablo Slavin, así que te paso la palabra. Gracias, Juli. Quiero ser respetuoso. Estás comandando el debate, no paso por arriba. Primero, agradecer a Lila la excelente exposición a la que la conocemos nos tiene acostumbrados. En segundo lugar, darle la bienvenida al profesor doctor José Pacho, que se acaba de unir. Ellos tienen bastante problemas ya en España, pero desde Vigo nos está siguiendo, acaba de saludarnos, y bueno, por ahí él, después si le anda bien la cámara, nos puede comentar algo de la situación como están viviendo allá por el drama de Ceuta. Y después yo quería hacer un pequeño comentario a partir de esto último que estaban discutiendo con Pablo. Yo creo que, y ya en la parte de política migratoria, creo que hay una relación que no podemos dejar de lado entre
la situación del sistema capitalista y la política migratoria. Es decir, cada vez que hay una crisis en el modelo capitalista, que es cíclica y se repite y cada vez la vemos más profunda, hay una reacción, sobre todo de sectores de la derecha, en el cual aparece la política migratoria, yo creo que con dos efectos que son similares o parte de lo mismo. Una es esa idea de cerremos la frontera porque le vienen a quitar el trabajo a la gente de acá, porque viene, después busquemos la excusa, no lo vamos a decir de esa forma, vamos a decir que vienen a aprovechar de nuestras universidades, de nuestros hospitales, de nuestros lugares, y entra el narcotráfico, es decir, algo para estigmatizar. Y al mismo tiempo que lo estamos estigmatizando por ahí, se crea un chivo expiatorio para desviar la atención en la crisis que tenemos. Entonces, ese problema migratorio lo tenemos en Argentina con las poblaciones fronterizas, y después, a medida que la crisis va aumentando, lo tenemos dentro de nuestra propia ciudad con los que vienen de otras ciudades. Entonces, en el verano es el que viene de Santiago del Estero o de Tucumán y le viene a quitar el trabajo a los de Mar del Plata que ahora no lo tienen. Entonces, es decir, yo creo que la política migratoria va muy de la mano con esta idea claramente violatoria de los derechos humanos, que es la idea de discriminar. Es decir, yo tengo que discriminar al otro, estigmatizarlo. Entonces, lo que vos señalás con respecto a la posibilidad biométrica nuestra de, es decir, todos los asiáticos son iguales, y el chino, coreano, es lo mismo, y lo que te plantean en Estados Unidos, que bueno, los negros son todos iguales. Nosotros no lo tenemos porque ya los exterminamos a los negros en Argentina, pero si no pasaría lo mismo. Y yo creo que es lamentable y es algo para que nosotros analicemos qué hay detrás de esas políticas migratorias y cómo se manejan. Simplemente ese era el comentario. Pero gracias, Lila, por la presentación. Y bueno, si José nos quiere comentar algo de la realidad de España, me parece que puede aportar a esto. Estaba silenciado. Perdón. Buenas tardes. No problemas, llevo conectando, desconectándome porque venía en el coche, o sea que no iba oyendo a trozos. Quiero decir, Lila, bueno, eso, ya la he seguido y la he visto y la he leído, aunque no se lo he dicho, así que no me sorprende en lo que está diciendo Pablo también al respecto de su capacidad de expresión. Sobre el tema de claro, no sé cómo se percibe desde la Argentina el tema de lo que está pasando en Ceuta y en Melilla estos días. Sí que es cierto que la visión que se tiene en España de la relación con África es un tanto singular. Tenemos que partir de esto, ¿vale? Hay un problema de fondo desde hace mucho tiempo porque la policía está haciendo algo que se llama devoluciones en caliente, que es una auténtica barbaridad jurídica que ha sido avalada por los tribunales. Es decir, en principio, si los estados de derecho tuviesen que cumplir las normas jurídicas, detalle este que podríamos discutirlo si en los países más avanzados y menos avanzados se hace. En los menos avanzados no hay duda, en los más avanzados parece que sí que hay duda, pero la realidad es que cuando tú entras en un país y no cumples los requisitos administrativos, debe iniciarse un proceso administrativo para expulsarte. Levantó muchísima polémica hace unos años en España porque se aprobaron las devoluciones en caliente. Lo que hacía la policía y el ejército era, si cruzabas la frontera, lo que hacían era agarrarte y echarte al otro lado de la frontera, sin ningún tipo de expediente administrativo. Esto es una barbaridad jurídica. Lo avale quien lo avale. La perplejidad de estos últimos meses es que el Tribunal de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha dado por bueno esto, que es algo completamente inverosímil. En este contexto, la situación geopolítica respecto a Ceuta. Igual que desde el punto de vista geográfico, Gibraltar es un territorio que forma parte de la península ibérica que pertenece a la bandera del Reino Unido. Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas que están en África
y que están rodeadas de un país, que es Marruecos. Bueno, sin entrar en consideraciones sobre si las colonias han acabado en Europa, ¿qué les voy a decir a ustedes? ¿Qué os voy a decir a vosotros de las colonias del sur de Argentina, de las colonias inglesas? Bueno, pues también hay en Europa colonias inglesas y colonias españolas. Es el contexto en el que se produce esta situación de conflicto geopolítico. Y en esta situación de conflicto geopolítico hay un debate en España un tanto singular, que es que qué mal es la policía de Marruecos que deja entrar a la gente que se escapa de Marruecos para entrar en España, como venganza por una cuestión diplomática. La única realidad, y esto ya no es cuestión de opinar, sino son los hechos, que hay miles de personas que han tratado de cruzar la frontera y están siendo devueltas. Sencillamente, están siendo devueltas incluso menores de edad. Si la ley se aplica en España, o si la ley se aplica correctamente por las autoridades administrativas, no digamos políticas, para que no se piense que estamos haciendo política, pero por las autoridades administrativas, bueno, si hay un menor en territorio español en situación de desprotección, tendrá que incoarse un expediente administrativo para ver qué se hace con ese menor. No, lo que se está haciendo es devolverlos a todos y a tomar por saco. Ha ido el ejército a apoyar a la policía y no pasa nada porque se está resolviendo, porque ahora la policía marroquí parece ser que ha llegado a un acuerdo con la policía española para tratar de resolver este pequeño problema de la inmigración. Mientras tanto, bueno, pues se pueden seguir muriendo de hambre en el interior de África, que a nadie le importa. Este es el constructo social y jurídico, político, desafortunadamente, donde se produce esta situación. Entonces, desde fuera, no sé cómo lo veis vosotros desde Argentina, para mí es evidente que es un problema de derechos fundamentales y derechos humanos. Y parece que esto reitera lo de siempre. Y yo estoy muy influenciado por Luigi Ferrajoli, Boaventura Sosa Santos, una serie de filósofos jurídicos que lo tienen muy claro. Es decir, los derechos fundamentales son principios universales. Y pareciera que, como estamos viendo, los ciudadanos de Marruecos que entran en territorio de la Unión Europea no tienen derechos. Y entonces, claro, se está alentando una imagen que es un poco absurda, que entran 2.000 personas, mayoritariamente menores de edad, en un territorio español y entonces hace falta sacar al ejército, como pasaba con Colombia y Venezuela, sacar al ejército para tratar de acabar con las racias de queman, es mentira todo. Son personas desesperadas, al punto desesperadas que lo último, una mujer embarazada que llevaba a su niña de 2 meses y cruzó a nado. Son 200 metros, vale, es poca cosa. Son 4 largos de piscina. No sé cómo en una pileta, pues es bastante más de lo que parece. Si llevas a tu espalda a tu hija de 2 meses, hombre, no sé, puedes ser idiota, ¿no? Puedes estar loca, o sencillamente tienes que tener una situación de desesperación tan grande como para hacerlo. La lectura que se está haciendo desde fuera, incluso desde España, si uno abre un periódico, pues como lo de Merkel en Alemania, El País en España, ¿no? Y resulta que El País hace unos discursos sociales e incluso políticos sobre el tema este de Ceuta que te quedas asombrado. Porque esto es un drama social. ¿Qué situación de desesperación tienen que estar viviendo para hacer esto? Y bueno, lo que me contaban a mí, y en este sentido pues tengo un conocido, soy ateo, no, por este lado no hay ningún problema, pero tengo un conocido que fue obispo de Tánger, arzobispo de Tánger, católico, y el hombre lleva años y años quejándose de la vergüenza de las autoridades españolas con el tema de la inmigración. Curiosamente en España se van a hacer reportajes sobre el tema de la inmigración en el Río Grande. Ya no hablo de la situación de Canarias y de Ceuta, de la gente que pasa de África a la península ibérica, porque en eso son 14 kilómetros. 14 kilómetros en los mapas parece poquita cosa, pero es mar abierto a partir de 1 kilómetro. Si nos metemos 25 personas en una lancha neumática y hacemos 14 kilómetros en mar abierto, lo más probable es que muramos. Están muriendo todos los días personas cruzando el estrecho. Hay gente desesperada que va desde Senegal y Mali, desde Malí y Senegal a Canarias. No pasa nada porque la mayoría muere. Bueno, esto es un drama social. Entonces quiero decir que lo que me produce perplejidad es que
lo que se está vendiendo desde, digamos, desde los medios públicos españoles es algo que, si vosotros veis, si vosotras veis las imágenes, juzgad por vosotros mismos, por vosotras mismas. Es muy sencillo. Esto es, lo demás son opiniones que pueda dar yo, que puedan dar las autoridades, que puedan dar los intereses ideológicos o políticos que están presentes. Pero la raíz es la que es. Está muriendo gente todos los días, intentando cruzar hacia Europa. La zona más cercana es Italia, Lampedusa, el sur de Italia, Sicilia, toda esa zona, y España. Y claro, Ceuta y Melilla, que bueno, no podemos decir que son colonias, pero son colonias como Gibraltar, como Malvinas, son colonias, pero claro, Ceuta y Melilla están en Marruecos. Marruecos, que es el país más rico de toda África, pero creo que está por los $200 de riqueza. Quiero decir, es un chiste. Ya no hablemos del África negra y ya no hablemos del racismo. Porque claro, no es lo mismo que esa persona que pase a nado sea sonrosada, sea de raza blanca, como decimos en Occidente, como decimos en nuestros occidentes, a que sea negro. Si es una persona del África subsahariana, uff. Porque además el racismo del extranjero se aplica el racismo tradicional del color de tu piel. Claro, produce una cierta melancolía que España, que es un país que, como vosotros sabéis, porque lo habéis sufrido, lo habéis disfrutado, es un país de inmigrantes, que nos comportemos con esta pulsión de nuevo rico frente a la inmigración desesperada que viene de otros países, ¿no? Entonces, quiero decir, yo no sé cómo lo veis desde Argentina, insisto, pero es que para mí es evidente, más allá de los discursos sociales, que digan que la policía tenía que pegarles más fuerte para que no cruzasen la frontera, el ejército, que son unos machotes, el periódico El País sale diciendo eso, pues el ejército son tíos con ametralladoras, con chavales de 14 años y chavalas de 14 años. Hombre, hay que ser muy necio para tener miedo. Quiero decir, si tienes una ametralladora y puedes, en cualquier situación de conflicto que no se suele dar en esta frontera, por lo menos no se suele dar, no se suele dar. Estoy recordando un debate que fue muy polémico en España, que no sé si lo pudisteis leer, porque trataron los medios de comunicación y los medios públicos de acallarlo. Pues es que se les ocurrió a una serie de inmigrantes que estaban entrando a la península, pues dispararle pistolas de goma. La Guardia Civil les disparó pistolas de goma. Murieron 14, bueno, pero se decía que no murieron porque les disparasen mientras nadaban pistolas de goma, sino que fueron las circunstancias, estaban llegando, estaban nadando, estaban agotados. Bueno, esto no es serio. No es serio, se haga en el Río Grande o se haga en la frontera de mar entre Europa y África, ¿no? Y esto está pasando. Pero bueno, vean ustedes, ved vosotros, vosotras las imágenes. Es que hablan por sí mismas. No sé cómo lo veis. Gracias, Pacho, por tu análisis de primera mano. Y bueno, Pablo, querías acotar algo y Lila, ¿qué es? No. Justamente levantó la mano. Agradecerle a Pacho porque nos acompaña toda la semana y sabemos el esfuerzo que es para él estar los jueves acá después de dar todo el día clase, y para él son casi las 9 de la noche, así que lo tenemos muy especialmente en cuenta. Lila. Sí, por eso te lo agradecía. Lila. Gracias, José. Quiero quedarme con tu perplejidad para decir algo más. Y la perplejidad entendida en esa perplejidad de la que hablaba Aren cuando ella se preguntaba por qué a las personas a los vagabundos que erraban después de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que erraban por Europa y no eran bienvenidos ni recibidos en ninguna parte, ¿por qué los derechos humanos? Ella dice los derechos del hombre, ¿no? ¿Por qué los derechos del hombre no alcanzaban este grupo de población? Se refería básicamente a las poblaciones judías errando por Europa, ¿verdad? Lo interesante es que las personas extranjeras, en estas condiciones, las personas migrantes, cuando uno habla de migración habla de un dolor, no es un profesor que se va a una estancia, no es un CEO de una empresa que viene, sino un migrante o un buscador de asilo. Hay algo doloroso detrás de esa historia. No han llegado a los cánones de derechos humanos. ¿Y qué quiero decir con esto? Retomando la perplejidad, la de José, Pacho y la de Arendt.
Hemos logrado incorporar como sujetos de derechos humanos a las mujeres, por distinciones de clase, hemos logrado estándares de no discriminación en torno al origen social, el origen socioeconómico, a las personas en situación de discapacidad, tenemos un sinnúmero de tratados. Sin embargo, si revisamos la letra de los principales instrumentos de derechos humanos, incluso de la 21ª convención que hay sobre derechos de los migrantes, no los subjetiviza como sujeto de derechos humanos. Y podemos eternamente seguir discutiendo derecho a derecho, si tienen derecho a entrar, si tienen derecho a salir, si tienen derecho a la reunificación familiar, que nos vamos a agotar en el debate, porque en realidad el problema es que no está reconocida su posición como sujeto jurídico y político en el orden contemporáneo. Y esto es igual a lo que dijo Arendt. O sea, es el último bastión de población que no ha logrado entrar en las cuentas de los derechos humanos a nivel internacional. Y Pablo dijo algo con respecto a el rol del Estado y de cómo se los discrimina. Si se fijan, hay otras discriminaciones que están como desplegadas a distintos niveles sociales. La discriminación por género, la discriminación por edad, la discriminación por situación socioeconómica, etc. Pero la discriminación por ser una persona extranjera no solo no está así difuminada, sino que está organizada por el aparato estatal a través de los regímenes de extranjería e inmigración. Y esto parece que a nadie le parece lo bastante grave. O sea, no es que es una discriminación que el Estado debería combatir porque es una discriminación por origen nacional, una discriminación socioeconómica y tantas otras que el Estado combate. Es una discriminación que el Estado organiza, legitima, reproduce, y este va a ser uno de los principales problemas. Seguimos parados en la perplejidad de Arendt, o sea, no hemos avanzado nada. Cuando ella dijo a estas personas, ella no lo dijo así, ¿no? Son desarrollos posteriores, a estas personas se le terminaron reconociendo derechos humanos, porque era lo único que una persona en fuga lleva cuando fuga, lleva a su persona física, biológica. Entonces, aunque a Agamben no le guste, en realidad lo que el intento fue afincar en lo único que una persona en fuga, en transhumancia y con este dolor y etcétera, lleva, que es su vida biológica, su vida humana, afincaron derechos ahí. ¿No? Entonces, por eso, a partir de estas cosas, varios decimos, bueno, los derechos humanos en realidad son los derechos pensados para las poblaciones móviles, para las personas que no tienen artilugios legales, no tienen una estructura estatal donde ir a apelar. Y si la tienen, nadie se quiere hacer cargo, porque están en tránsito o directamente la repelen. Entonces, yo creo, esto lo dije, creo que es una ponencia que presenté acá en un espacio parecido, en unos años vamos a ver que va a ser señalado como el genocidio del siglo XXI. Esta perplejidad de Pacho nos está pasando por arriba y estamos mirando por el costado. Está, como decía Pablo, mirada en términos de crisis, como si fuera algo excepcional. Viene pasando todos los veranos, y ahí venía una mala palabra de esa pausa. Es todos los veranos lo mismo. O sea, esto no es una crisis que nos toma de sorpresa, esto es un despliegue estructural de no solo un Estado, de los Estados, del sistema contemporáneo que decidió que este grupo de personas no llegan a la subjetividad mínima necesaria para tener una protección en derechos humanos. O sea, el genocidio que viene va a ser en unos años vamos a ver, porque es un horror, como dice José, es un horror, y sucede todas las veces, y lo peor, con cada vez más legitimación. Yo creo que claramente hay derechos humanos de primera y de segunda. Es decir, los pobres, los excluidos, por cuestiones de color, pero básicamente por cuestión económica, son ciudadanos de segunda. Y eso es realmente doloroso. Todo aquel que le ha tocado entrar en Europa por un aeropuerto se da cuenta la discriminación, cómo la discriminación es por el color de piel. ¿Sí? Me ha tocado estar en fila para ingresar y llevar el papelito de que me estaban invitando para dar clase y todo, que jamás me lo pidieron. Pero al lado mío había dos personas que tenían la piel oscura y tenían un bolso que estaban mostrando que llevaban ropa de trabajo, y la separaban de la fila. Y empezaban con todo un cuestionario, y tenían 20 papeles, y tenían problemas. Entonces, ¿cuál era la diferencia? El color de la piel, nada más. Y entonces, sí, eso es lo dramático. Y eso no cambia. Y además de eso, me permito agregar,
cómo hay una especie de acostumbramiento subjetivo a esta situación. Años atrás se acuerdan de esa foto que recorrió el mundo, el niñito ahogado, que se hicieron dibujos, etcétera, todo el mundo horrorizado, y hoy tenemos la foto de la niña a UPA de un militar, y son unos minutos, la gente vuelve a preocuparse, vuelve a manifestar su dolor, y la situación jurídica se sostiene en el tiempo y no se resuelve, e incluso hay, bueno, ya lo sabemos, muchos discursos desde la derecha que justifican estas atrocidades con argumentos endebles, pero que mucha gente los compra de algún modo. Pero bueno, le dejo la palabra a Lila o a Pacho, o no sé si quieren agregar algo más. Yo quería añadir que por eso me parece tan interesante la reflexión de Ferrajoli. La modernidad nace con las revoluciones, menos la de Haití, efectivamente, menos la de Haití, que era de los esclavos, entonces es distinto, y encima negros. Entonces no, la revolución moderna nace de Francia y de Estados Unidos, y alrededor nace la idea de constitución y la idea de ciudadanía. Y decía Ferrajoli, por eso me parece tan interesante, que tenemos que tener el arrojo moral de desagregar la idea de derechos de la condición de ciudadano. Y si conseguimos esto, convertimos los derechos y las libertades en una norma universal para todos los seres humanos, ¿no? Pero claro, eso tiene, en este contexto, yo creo que sí, posiblemente los genocidios. Lo que pasa es que es, por ejemplo, muy fuerte lo que está pasando en dos lados, ¿no? La Unión Europea en Europa le ha pagado a Turquía para que frene las personas que, pues por ejemplo, claro, en Siria era un drama. Había una guerra civil, se estaban asesinando, y entonces le pagamos en Europa, se le paga a Turquía, un reconocido régimen democrático, obviamente lo digo con ironía, para que frene esto. Y después en el sur de Europa, en Marruecos, para lo mismo. Mientras tanto, lo que pasa es que Ferrajoli también hablaba de esto. Es imposible, el futuro es imposible construirlo desde nuestras atalayas presuntamente democráticas de un occidente que es una cuarta parte del mundo. Entonces yo creo que, además de ser el próximo genocidio, el genocidio permanente y real que se está produciendo todos los días, va a ser el principal problema de nuestros sistemas democráticos a medio plazo. Y a un medio plazo que van a ser 10 años, no van a ser 50 años. Por decir, porque el nivel de desesperación social es el que es. Claro, ¿qué pasó cuando empezamos a estrangular a Venezuela, y empezaron a marcharse de Venezuela? ¿Y qué empezó a pasar? ¿A dónde se van de Venezuela? ¿A dónde pueden? Entonces, un drama social. Entonces, quiero decir, es una especie de inputs y outputs entre las relaciones de los estados y los fenómenos migratorios. Algo que, por ejemplo, las sociedades actuales son terriblemente sensibles con los mercados transnacionales y las políticas de impuestos y de aranceles en los mercados transnacionales. Por supuesto, no se va a pagar una transacción bancaria, no va a pagar 3 veces porque es una barbaridad. Eso sí, si un ser humano quiere pasar desde Malí a Europa y de Europa a Estados Unidos, pues eso, si es de raza afroamericana, pues va a pasar muchos problemas. Y eso es algo que no podemos negar. No podemos negar, y se está negando. Y a mí los discursos de la derecha me preocupan, pero me preocupan más los discursos de las izquierdas cobardes, dicho con todo respeto, de las izquierdas que, bueno, pues que no se atreven a, digamos, pues eso, que te puedes encontrar en el país una construcción política para decir que lo que tenía que hacer la policía en Marruecos estos días es pegarle más fuerte para que no saltasen y no se echasen al mar. Que imaginaros, insisto en esto, a mí que este señor guardia civil coja a la niña no me importa. Le están pagando por eso y es su trabajo. Pero que una mujer esté tan desesperada para pasar con su hijo o con su hija, no lo sé, de 2 meses, y nadar 200 metros, insisto, 200 metros, para una vida mejor, y que esto no sea motivo de reflexión, ostras, me produce eso, melancolía. Me añado a Hannah Arendt. Hannah Arendt intuyó todo esto, habló de todo esto, nadie le hizo caso, estamos donde estamos. Bueno, de Gaza a Israel, de Europa, de Turquía a África, de Estados Unidos al resto de América. En fin. Gracias, Pacho.
vamos a tratar de, para cerrar, pensar en Perdón, los realizables. No, porque si no quedamos con una depresión que nos va a costar encontrarnos de vuelta la semana próxima. Yo creo que tenemos que armar el acostumbrarnos que hay que discurso. luchar. Hay que luchar por todo, y esto no es una cosa ajena. Es decir, lamentablemente esto es parte de una realidad, y el inmigrante es alguien que está con nosotros y que somos nosotros mismos. Es decir, cuando hablamos de los americanos, indígenas dejaron muy poco los europeos. Se encargaron de eliminarlos y de seguir eliminándolos hoy en día. Entonces, si la mayoría son inmigrantes europeos que ahora le quieren poner trabas a otros inmigrantes. Tenemos que acostumbrarnos que deberíamos luchar por un mundo sin fronteras, y un mundo en el cual podamos estar construyendo una sociedad un poquito más justa, cosa que el capitalismo no lo deja. No sé si Juli quiere decir algo más para dar el cierre. Agradecerles a todas y todos la participación, como siempre. Gracias, Lila, por tus aportes. Sí, no sé si Lila quiere decir alguna última palabra antes de que nos despidamos. Ya habló un montón. Gracias, sí. Bueno, y yo también agradecer a todos los presentes, bueno, en especial a vos, Lila, y bueno, también a Pacho que nos trajo sus informaciones de allá y sus análisis interesantes, y bueno, pensemos en que sea un poco mejor el día de mañana. Así que, bueno, saludarlos y que estén todos muy bien. Cerramos con un aplauso para Lila, Sí. para todos los presentes. Nos encontramos la próxima semana. Gracias. Adiós, a todos. cuídense. Buen día, chao.